Bienvenidos a Yo Critico, soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño todos los días con una reflexión política, ciudadana, cultural, histórica, de todo un poco para ver si logramos desenmarañar la cosa de la vida, del día a día, de la política, de nuestra identidad y por supuesto de la manera que podamos contribuir al desarrollo social, al desarrollo de nuestro país. Hoy quiero hablarles de la estrategia discursiva de Nicolás Maduro, del asunto de los apellidos de Maduro, porque hoy el enemigo de Maduro son los apellidos. Parece que tiene un problema sucesoral, pero no seamos tontos. Es decir, cuando habla de los apellidos se refiere a los dos apellidos de María Corina Machado, que es Machado Parizca. La señora Machado Parizca suena evidentemente potente y poderoso, pero yo quiero recordar que los apellidos en Venezuela que tienen poder, los grandes apellidos en Venezuela, no son esos apellidos con ascendencias italianas o con ascendencias, rumanas, francesas. Esos no son los verdaderos enemigos de la clase trabajadora. Planteemos varios escenarios. Vengamos desde un principio. El problema está en la manera en la cual se han estructurado las oligarquías en nuestro país. Pensemos que desde la colonia teníamos el inmenso problema de que había una clase de blancos, que eran evidentemente los que podían tener derechos dentro de la nación española, eran los blancos. Había una clase de blancos que era superior a la otra clase de blancos. Entonces, los blancos mantuanos, pensemos, eran una gente que para no oscurecerse la piel, para no oscurecerse y nunca acercarse a un negro, por supuesto, utilizaban mantillas. Estos mantuanos intentaban mantener lo más posible su blancura, porque mientras que más blanco eras, evidentemente más puro eras, porque si nacías en estas tierras, bueno, corrías el peligro de ser acusado de haber sido hijo del producto impuro, insano, malvado, entre un blanco y una india, entre un blanco y un negro, o una negra, por supuesto, o entre un blanco y un sambo y un mestizo. Y ser mestizo era, bueno, el acabose, porque vivíamos en una sociedad, bueno, con clases raciales, con diferencias raciales bastante acentuadas. Entonces estaban los blancos mantuanos, que eran los ricos, los descendientes de los blancos peninsulares, que eran, bueno, quienes podían ejercer el poder político. Solo podían ejercer el poder político los blancos peninsulares, es decir, los que venían de la península hispánica, los que venían de la metrópolis, los que eran nombrados por el rey, habían nacido en España. Si no habías nacido en España, no podías ejercer el poder, al menos en la capitanía general, no podías ejercer el poder militar, porque los altos grados militares estaban reservados exclusivamente para aquellos que habían nacido en España. Estaban los blancos de orilla, que eran aquellos que habían nacido en las islas como Canarias, como Tenerife, que eran islas españolas relativamente cercas de España, pero bueno, en esa parte de África donde se encuentran, y que sin duda eran unas especies de colonias dudosas, porque no habías nacido completamente en España, pero eras más importante que el que había nacido aquí. ¿Quiénes tenían el poder económico? Ahí es donde venimos al asunto. El poder económico lo tenían quienes habían recibido herencias de sus abuelos españoles que habían llegado aquí con encomiendas, que son estructuras donde lograbas poner a trabajar a los indios, a los indígenas para ti, o habían recibido tierras, o habían recibido prebendas, o habían recibido algún tipo de dinero poderoso, algún tipo de capital que les produjo, bueno, tener grandes fincas, grandes conglomerados de tierras, etc. Entonces estos son los mantuanos, tenían el poder económico y deseaban lo que no tenían, que era el poder político. Y llegaban los políticos, bueno, hambreados de España, con influencias de la corte, con el favor de alguien, se le nombró capitán en tal sitio, se le nombró comandante de tal guarnición, se le dio algún podercito porque conocían a alguien allá, y había muchos que repartir en América, pero eran pobres.
comparados con estos tipos que tenían 10 generaciones, 8 generaciones, 6 generaciones acumulando riqueza y muy en contra, por supuesto, y alejados de la metrópolis como estaban, acumulando riqueza muchas veces sin darle lo que el rey merecía. Es decir, el rey cobraba un quinto, un décimo de las ganancias que recibían las personas, y este quinto décimo a veces no era cierto lo que estaban enviando, es decir, declaraban menos y se quedaban ellos con muchísimas más ganancias. O cuando estuvo aquí la Casa Guipuzcoana, que monopolizó el proceso de exportaciones, bueno, evidentemente todos esos vascos que vinieron a gobernar a Venezuela finalmente fueron los que eran dueños del contrabando. Enviaban a España una partecita, pero ellos el resto lo recibían y lo vendían para los holandeses o a los franceses, y eran los dueños del contrabando y se hicieron multimillonarios, mucho más ricos que el rey. Lo cierto es que estamos hablando de gente que acumuló muchísimo dinero y que se convirtió quizá en la primera clase burguesa, en la primera clase poderosa. ¿Y quiénes eran esos apellidos? Bueno, los Bolívar eran los más ricos de Venezuela. Los Aristigueta eran de los más ricos de Venezuela. Es decir, estamos en presencia de apellidos que hoy no son ricos. Es decir, no hay un continuo entre los apellidos de la colonia, los apellidos de hace 400 años y los apellidos de hoy. ¿Qué pasó en el medio? La revolución. Estamos en un país que ha sido gobernado infinitamente por militares golpistas y militares que han venido a cambiar el status quo constantemente. ¿Qué son militares golpistas? ¿Qué son revoluciones? Pobres que se vuelven ricos quitándole las riquezas a los ricos. ¿Y qué pasa con la clase burguesa, con los que han acumulado el poder, con los que tienen el dinero? Bueno, desde la colonia han aprendido a adaptarse. Han aprendido a adaptarse, a cambiar de apellidos, a mutar. Y bueno, hoy los españoles de la clase política de Bolívar son una sombra porque están gobernando otras castas y otras personas. Esa gente que tenía dinero lo que hizo fue casarse con los generales, con las hijas de Páez, con las hijas de Santander, con los hijos de Nariño, con los 12 hijos que tuvo Rafael Urdaneta. Qué buena prole, el general Rafael Urdaneta tuvo 12 hijos. Imagínense la manera en la que los que tenían el dinero, los blancos mantuanos, para mantener sus privilegios, lo que hicieron fue hacer lo que toda la vida hizo Europa y los títulos nobiliarios. Lo que hicieron en algún momento los que tienen títulos nobiliarios y tierras, los que eran terratenientes, digamos, los que eran feudales, los señores feudales, casarse para mejorar su raza y sus intereses económicos. Eso fue la regla del siglo XIX con las diferentes guerras, porque evidentemente se configura la oligarquía de los godos con Páez y con todos los generales de la bendita Revolución de la Independencia, que se conforman como el Partido Conservador o el Partido de los Godos, como lo llamaban, y que se oponen a la nueva casta de generales de la última etapa de la independencia, los más nuevos, los más recientes, donde, bueno, está los monagas, por ejemplo, que van a ser el Partido Liberal, que se van a oponer a Páez o etcétera, y esta gente va a conformar también una bendita oligarquía política, gobernando el trienio de los 3 periodos de los monagas, y después la guerra federal, que duró un montón de tiempo y donde terminan ganando los liberales con Falcón, y después, bueno, los liberales se imponen con Guzmán Blanco y con sus 3 periodos, y esta gente va a generar entonces un cambio político. Ya no son los godos y los hijos de los generales los que se casan con los que tienen dinero, sino que no son los godos y los hijos de los poderosos los que se casan con los hijos de los generales de la revolución, sino que van a ser ahora los hijos de los liberales los que se van a casar con los que tienen dinero. Y así va a pasar hasta que llegan los bochos, hasta que llega la bendita revolución de Cipriano Castro, que es una gente nueva, que es una gente con diferentes costumbres y que viene a renovar sin duda
el gran problema y el gran problema de la continuidad política y económica de Caracas y del centro del país y de las grandes familias dueñas de la nación. Los gochos llegan y llegan con un precepto que me parece maravilloso. Llegan a apoderarse de absolutamente todo lo que nunca tuvieron y a convertirse en la nueva casta comandante, y lo hacen, bueno, desde 1901 hasta 1935, 36, que comienza López Contreras, pero López Contreras también es de la misma casta. No será quizás hasta Isaías Medina Angarita que cambie la gobernanza de los gochos. 36 años sirven para cambiar 2 o 3 generaciones. ¿Y qué hicieron los gochos en el poder? ¿Qué hizo Castro? ¿Qué hizo Juan Vicente Gómez? ¿Y qué hizo finalmente el general López Contreras? Aprovecharon algo que me parece muy interesante. Llegaron arruinados, por supuesto que arruinados, llegaron los apellidos italianos a América. Los italianos empiezan a migrar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y después con la guerra. Es decir, en ese periodo se producen las grandes comunidades inmigrantes en Estados Unidos, en el resto del mundo. Y en Venezuela también llegaron los italianos, llegaron los Pietri, también llegaron los franceses, toda esta gente que venía huyendo de los procesos de crisis y de hambrunas, y que venían huyendo de las pestes, que venían huyendo de las inestabilidades políticas de sus países, que vendrían huyendo del fascismo por un lado, o que vendrían huyendo después de la Primera Guerra Mundial, terminaron en Venezuela muchas de esas familias. Y lo que hicieron los gochos para no juntarse con aquellos que tenían el poder económico, que también de algún modo se permearon, casaron a sus hijos con las nuevas familias de europeos que llegaban para mejorar la raza, planteaban, porque ellos eran pobres, eran gochos pobres o de bajo nivel comparado con el mundo de la oligarquía caraqueña, y estrenaron y generaron una nueva oligarquía, una oligarquía con apellidos rimbombantes, pero apellidos pobres que se juntaron con políticos militares ricos que habían saqueado el poder. Entonces, esto de los apellidos, son estancos vacíos. No es un continuo de que por tener un apellido, ese apellido ha explotado al pueblo, o el pueblo es enemigo de ese apellido, o es el sinónimo de la clase explotadora, porque vendrán las jerarquías militares de Pérez Jiménez, y vendrá, por supuesto, la estructura de la democracia, y cambiaremos de apellidos una y otra vez. Ergo, Nicolás Maduro creo que se está equivocando y que está intentando facilitar el proceso de su discurso y de su manera de oponerse sin nombrar a María Corina Machado, hablando de los apellidos. En algún momento habló de los pelucones. Es decir, ha estructurado estos epítetos, que en literatura se llaman epítetos, se llaman maneras de llamar a algo, llamar a alguien, llamar a un grupo con una sola frase. Entonces, estos epítetos que ha inventado Nicolás Maduro vienen a intentar despertar una lucha, bueno, anacrónica, que es la lucha de clases en Venezuela, cuando en Venezuela el problema de la lucha de clases es realmente un problema de la lucha contra los políticos corruptos, contra los militares corruptos, contra los golpes de Estado, contra los que llegan a saquear, contra los que producen el desequilibrio y que no permiten el desarrollo económico. Es una lucha contra la injusticia de un Estado que apoya a las vagabunderías de la clase dominante económica y de las oligarquías. Porque no se trata de que este apellido o que esta oligarquía tiene 400 años en el poder y son rancios. No, hay nuevas oligarquías. Hoy la oligarquía del chavismo tiene más poder y más dinero que la oligarquía de los 40 años de los adecos y los copellanos.
¿Y quiénes son los verdaderos enemigos de la gente? ¿Quiénes son los que explotan? ¿Quiénes son los que pagan salarios de miseria? ¿Quiénes son los que despiden a diestra y siniestra? ¿Quiénes son los que hambrean a la gente? Evidentemente es esta nueva oligarquía, que es la imperante, que tiene 25 años en el poder y que tiene los apellidos que mandan en el país. Porque no importa qué apellido tengas hoy, porque no se trata de clases sociales. Se trata de injusticia, se trata de que no se cumple la ley, se trata de que el espíritu de la Constitución de 1999 no se cumple. Y el Estado no produce la igualdad social y no produce las mismas oportunidades para todos. El verdadero enemigo del pueblo no es el apellido de alguien. El verdadero enemigo del pueblo es el corrupto. El verdadero enemigo del pueblo es aquel que ha llegado a saquear y a robar los intereses de la nación. Es aquel que utiliza el aparato del Estado para poder ocultar sus actitudes criminales y su forma de enriquecimiento ilícito. Entonces, no caigamos en la trampa de seguir creyendo en clases sociales o decir que María Corina o que el gobernador Rosales o que el alcalde Ramírez o que Leopoldo López o que Capula Radonsky pertenecen a una clase privilegiada, donde aquí los únicos privilegiados y los únicos apellidos a los que hay que tenerle miedo a los apellidos que están en el poder. Tenerle miedo a los apellidos que tienen las manos metidas hasta el fondo en las estructuras de crimen organizado. Tenerle miedo, por supuesto, a los apellidos que no pueden ser pronunciados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí hay una lucha de clases en Venezuela? Tenemos eso, tenemos un problema de lucha de clases. Díganme ustedes si creen que Machado Parizca, la candidata de la oposición, es mala genéticamente porque sus padres tenían plata, o si ser pobre es de algún modo un certificado de nobleza. Por ser pobre vas a ser mejor gobernante. Me gustaría saberlo. Escríbanme en sus comentarios. Soy Luis Peroso Cervantes. Estoy aquí todos los días porque yo critico.